Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez. Para toda la comunidad estudiantil del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, hoy nos complace tener con nosotros al maestro José Rodolfo González Márquez, quien es especialista en lo que concierne al derecho fiscal y nos compartirá un poco sobre estos temas. Maestro, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. No, al contrario, a ti y a los compañeros que hicieron posible esta entrevista. Sí, maestro. Hablar de un tema tan importante como el derecho fiscal es del interés para un estudiante que aspira a ser un futuro abogado en un panorama que han dicho muchos, todavía es un panorama fértil para poder practicar en varios aspectos, y que nos pueda decir primero qué es el derecho fiscal en su opinión, en su percepción, qué implica que un abogado se pueda desarrollar en este ámbito. Sí, es un ámbito como rama del derecho que implica una actividad del abogado como litigante, como consultor, como asesor, ya sea trabajando para la administración pública o bien para los contribuyentes en la defensa de los intereses de los mismos. La actividad que hace el abogado de esta materia es ver las obligaciones respecto a las contribuciones. Sí. Si es del lado de la autoridad, para tratar de cobrarle al contribuyente, y si es del lado del particular, o sea, del contribuyente, tratar de pagar de la manera más correcta sus contribuciones. Nadie está peleado con pagar menos, Sí. Buscando cumplir con la ley y cumplir con sus obligaciones tributarias. Cualquier persona que lleva a cabo una actividad económica tiene la obligación de pagar contribuciones. Claro. Dependiendo de qué actividad sea, si es un mecánico, si es un notario público, si es un abogado, si es un dentista, si es un periodista, si es un diseñador, si es un arquitecto, cualquier persona debe pagar contribuciones. Sí. El asunto es que el contribuyente, al iniciar su actividad económica, debe darse de alta ante la autoridad fiscal y obtener de ella un registro federal, una clave, un registro federal de contribuyentes. Sí. Que con ella se va a identificar frente a la autoridad fiscal, y esto va a permitir el mejor cumplimiento de sus obligaciones. Desde el punto de vista del litigio, el abogado que se dedica a esta materia litiga en el ámbito federal, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en el ámbito local, en el Tribunal de lo Administrativo del Estado. Claro. En ambos casos también puede litigar, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, puede litigar en los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es decir, utilizando el juicio de amparo directo o indirecto. Claro. Lo que permite que un abogado en esta materia tenga un amplio campo de trabajo. Maestro, cuando hablamos precisamente de las obligaciones que hay en cada ámbito del derecho, como puede ser la relación jurídica tributaria, estas obligaciones de hacer, no hacer, dar y tolerar, nos gustaría mucho que nos pudiera explicar un poco de estas obligaciones. El contribuyente tiene obligaciones de hacer, de no hacer, de dar y de tolerar. La más importante que tiene el contribuyente es la obligación de dar, que es la de pagar contribuciones. Sí, que la gente dice pagar impuestos, siendo los impuestos una especie de las contribuciones. Ahora bien, el tema de las obligaciones de hacer es, por ejemplo, darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, de hacer, llevar contabilidad, Sí. de hacer, expedir comprobantes por cada hecho que implique el nacimiento de obligaciones tributarias. Sí. De no hacer, no incurrir en delitos ni tampoco incurrir en infracciones. De tolerar, el de permitir, en el caso de que la autoridad fiscal lleve a cabo una revisión del cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, el permitir al contribuyente, a la autoridad, que lleve a cabo esta comprobación del cumplimiento de las obligaciones del mismo. Es muy importante saber eso porque cualquier ciudadano, cualquier miembro activo de esta sociedad debe de saber perfectamente que si existen derechos, también existen sus obligaciones, y qué mejor que sepan en esencia los estudiantes que se refiere a estos 4 aspectos que usted nos ha explicado. Y concerniente también a la extinción
de estas obligaciones hay algunos aspectos como la condonación o incluso la amnistía fiscal, en lo cual se explican cosas interesantes y nos gustaría saber qué nos puede comentar al respecto. Respecto a la extinción de las obligaciones, la forma normal de extinguir una obligación en esta materia es el pago. Sí. El pago, pero también existen otras materias de extinguir las obligaciones por parte del contribuyente, como es la condonación de multas, la condonación de contribuciones, la prescripción, la compensación, sí, y sin ser una forma de extinción también la caducidad. Lo importante para el contribuyente es el conocerlas estas para saber cómo cumplir y cómo ya no deberle al acreedor, en este caso a la autoridad fiscal, cómo ya no deberle lo que se origina por el nacimiento de la obligación fiscal, y con eso extingue la deuda. Sí. Como repito, la forma normal sería el pago, y el pago, la regla general es que se haga por transferencia electrónica de fondos, siendo ya no la forma general o la regla general el que sea en efectivo, claro, ni por cheque. O sea, la forma normal sería ahorita, en ese tiempo, la transferencia electrónica de fondos. En cuanto a los aspectos de la amnistía o otros fenómenos como estos, aquí se presenta una condonación, en el caso de la amnistía, una condonación de contribuciones en forma general por parte de la autoridad fiscal, originada por un acuerdo, una resolución de carácter general del Ejecutivo. En el caso, por ejemplo, hay una nueva forma ahorita que tiene escasamente 3 años, sí, los acuerdos conclusivos. claro. Estos le permiten al contribuyente que, como resultado de una revisión que hace la autoridad fiscal y que él no esté de acuerdo con la revisión llevada a cabo a través de una auditoría o de una revisión de escritorio de gabinete, Sí. tratar, o sea, buscar pagar conforme a los hechos que se hubieran asentado en la última acta parcial o el acta final, hechos o omisiones, y hacer una propuesta al SAT en la que le propone cómo pagar el contribuyente con base en los hechos que la autoridad conoce y que el contribuyente también conoce, Sí. derivado de esta revisión. Y entonces la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente va a fungir como mediador, siendo este el primer mecanismo de solución de controversias en materia fiscal que existe en nuestro país. Y la gran ventaja es que mediante este mecanismo el contribuyente logra una condonación de multas de hasta el 100% en la primera vez, y logra también que ésta se convierta respecto de ese punto de revisado en una resolución definitiva, ¿no? Maestro, es interesante y es sumamente importante que podamos darle una referencia especial a los acuerdos conclusivos, porque son en parte algo que nos espera a todos en un futuro ya en la práctica, y nos gustaría mucho que los estudiantes que están viendo esta grabación y demás catedráticos puedan comprender lo valioso que implican los acuerdos conclusivos e inclusive cuándo inició esta tendencia. Sí, tiene escasamente 3 años. Sí. Los acuerdos conclusivos, y lo que favorece es la ley menciona el Código Fiscal que incluso se pueden dar mesas de trabajo entre el contribuyente y la autoridad fiscal, propiciando una comunicación entre ambos para llegar a una solución negociada entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Por otra parte, maestro, agradeciendo que nos haya brindado este espacio y poder hablar de temas que son de gran relevancia, dado a que es valioso que observen que cada materia tiene su importancia y que en algún momento la carrera va a finalizar y será el momento de elegir a qué área del derecho se van a dedicar. ¿A qué nos podría exhortar, maestro, concerniente a la internacionalización, en cuanto a tomarle relevancia que los tratados están ahí? No es una ficción y tenemos que adaptarnos a esta idea de tomar las leyes, la Carta Magna, pero también los tratados internacionales, incluso cuando se trata de cualquier controversia que estemos manejando. O sea, aquí hay una cuestión de los tratados. En materia fiscal,
principalmente hablamos de tratados para evitar la doble tributación y combatir la evasión fiscal. Sí. Aunado a los tratados que son de intercambio de información tributaria. La idea es que el contribuyente, como su nombre le indica, tratados para evitar la doble tributación y combatir la evasión fiscal, el contribuyente pague lo que sea suficiente o lo que sea conveniente a un país y no evitar que se paguen dos países. Desde el punto de vista económico sería nada conveniente que un contribuyente pagara dos veces el mismo impuesto. Entonces, con esto se trata de promover el comercio y la inversión de un país hacia el otro y viceversa. Sí. El tratado tiene un carácter de, como ustedes lo saben, de reciprocidad entre los países que lo celebran y abre un campo muy interesante para los abogados en esta materia. Para las nuevas generaciones y para las generaciones que ya están trabajando en este tema, les permite como abogado el insertarse en empresas de carácter internacional, las llamadas empresas transnacionales, Sí. atendiendo al fenómeno de la globalización, y con esto da lugar a una gran cantidad de trabajo para los abogados en esta materia.